ansiedades. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Bendito sea el nombre del Señor. El cuerpo humano necesita de tantas cosas, pero en el tiempo, en el momento que el Espíritu de Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, empiezan los problemas. No querer someterse al Espíritu de Dios. Y es lo que pasa con varios cristianos. No estoy hablando de esto, hermano Gabriel, simplemente porque escuché tu testimonio, no. Estoy hablando para que la iglesia entienda que en estos tiempos el Espíritu del Señor es el que te va a mantener firme ante las dificultades, de lo que va a venir y lo que va a seguir viniendo. La pereza te mata. ¿Por qué dice? El Espíritu de Jehová está sobre ti. Sí, tú estás en la presencia del Señor 10, 15 minutos y dices, wow, el Señor me escuchó. Y tu carne está en paz, tu conciencia está en paz. Oraste al Señor, ahora sí puedo descansar en paz. Y la oración más corta, o la oración que siempre hacemos, Señor, en paz me acostaré, en paz me levantaré. Entonces, esa palabra no te va a servir en el tiempo de guerra. Esa oración de 10, 15 minutos no te va a defender cuando el enemigo empieza a atacarte. El sometimiento de la carne es lo que va a determinar todo lo que el Espíritu va a establecer en tu vida espiritual. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios va a establecer en tu vida? Va a empezar a matar esa carne arrogante, esa carne que siempre quiere hacer lo que quiere. ¿Por qué hablo de la carne? Porque este pedazo de estructura es físico, siente, palpa. Y mientras tanto, ¿qué pasa, hermanos? Cuando alguien te pincha, empiezas a salir. ¿Por qué? Porque la carne te hace sentir que te está doliendo. ¿Qué pasa cuando te sometes al Espíritu? Estás cansado. No porque trabajaste durante todo el tiempo. ¿Por qué hablo siempre del tiempo con el Señor? ¿Por qué hablo siempre de que necesitamos más estar en la presencia del Señor? Ya le voy a estar explicando por qué. ¿Por qué necesitamos estar en la presencia del Señor? Porque es tan repetitivo que el hermano Oscar Encina hable de esto a la iglesia. Es necesario que nos pasemos horas en la presencia del Señor, lo cual a mí me cuesta. Siempre le digo a los hermanos, mi tiempo de orar es la 1 de la mañana, pero no es para que yo presuma que yo oro en esa hora. Es porque yo elijo ese momento para tener un encuentro con mi Dios. Y muchas veces me arrodillo a esa hora y me quedo dormido durante 10 minutos y vuelvo a estar de pie y ahí empiezo a orar al Señor. Pero cuando el cristiano empieza a someterse al Espíritu, cuando el cristiano se mete con el Espíritu se mete contigo. Cuando tú te sometes al Espíritu, el Espíritu se somete a ti. Cuando tú hablas, el Espíritu Santo te habla en la mente y te dice, esto no está bien. Pero ¿qué pasa con tu carne, hermanos? ¿Qué pasa con la carne? Empieza a resaltar. ¿Por qué? Porque la carne es más fuerte que el Espíritu. Por eso necesitamos la unción del Señor. Yo aprendí, hermanos, y les cuento lo que me pasó. El último culto, que era un jueves, yo sentí algo tremendo aquí en este lugar. Yo sentí que la gloria del Señor estaba sobre mí. Estábamos el pastor y el hermano Oscar Ramírez y su familia aquí en este lugar. Y cuando terminó la alabanza y la adoración, el hermano Oscar leyó la palabra y empezamos a orar. Y cuando empezamos a orar, hermanos, algo cayó sobre mí. Empezó a caer una gloria tan tremenda. Yo sentí que quería saltar, quería gritar, hermano, porque sentí algo muy fuerte, algo muy poderoso. Y ya en esa semana el Señor me estaba quebrantando, el Señor me estaba llevando a otra dimensión espiritual. Porque yo estaba buscando al Señor. Señor, esto.
El Señor estaba quebrantando mi vida. El Señor estaba rompiendo mi carne, hermanos, a través de diferentes adversidades. Pero cuando yo estaba aquí, yo no entendía lo que pasaba, hermano. Pero en este tiempo, hace poco, entendí que la unción vino sobre mí. El tiempo que tú oras, el tiempo que tú estás en la presencia del Señor, es lo que va a empezar a moverte en una dimensión espiritual distinta a lo que estás acostumbrado a vivir. Porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos salir de esta estructura humana que tenemos y vivir la vivencia del Espíritu. ¿Qué es la vivencia del Espíritu? El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ungió. Cuando el Espíritu está sobre ti, ¿por qué es importante que tú busques al Espíritu Santo? ¿Por qué es importante que tú estés en una relación íntima con tu Dios? Día a día, hermanos, día a día. No se pierda un momento de estar en la presencia del Señor, porque a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la adoración, a través de tu intimidad con tu Dios, el Señor te va a ungir. ¿Y para qué el Señor te va a ungir? ¿Para qué nosotros necesitamos esa llenura total del Señor? La unción nos protege, es una protección divina con el respaldo de Dios. Cuando nosotros hablamos, bendito sea el nombre del Señor, cuando nosotros hablamos, el Espíritu Santo te dice que esa palabra no era necesario que digas. Por eso es necesario intimidarnos con el Señor. Decía el hermano Ramón hace un instante que muchas veces esta iglesia está llena, hermanos, y los hermanos se llenan, lloran, gozan de la presencia del Señor, pero no está ungido. ¿Por qué no está ungido? Porque busca esa emoción momentánea, busca estructurarse con algo aparentado. Yo no estoy, hermano, hablando ni estoy enmascarando esta palabra por querer hablar nada más. Pero ¿cuál es el método que une a la iglesia, hermano Miqueas? ¿Cuál es el método que une a la iglesia? ¿Por qué oramos para que la iglesia se una? No es la unidad. No necesitamos de unidad, hermano. Necesitamos unción. No necesitamos de unidad, necesitamos de unción para que la iglesia tenga lo que tenga que tener, porque la unción nos protege. La unción del Espíritu Santo es el que sana tus heridas. La unción del Espíritu Santo es aquel que cuando tú haces algo indebido, tu carne empieza a reaccionar y dice: Señor, ten misericordia de mí. Pero la unción, ¿para qué sirve? Para protegerte. La unción te sirve para que tú salgas, cuando Oscar Encina salga allá en la calle y otra persona te vea la misma forma que está aquí en la otra. La unción te sirve ¿para qué? Para protegerte de tus pensamientos malignos al salir de este lugar. Porque al salir de este lugar vuelves a la misma estructura y a la misma vida rutinaria que tienes. Y eso es lo que nos lleva a un fracaso espiritual. Cuando tú sales de este lugar, tú tienes que ir directo a tu casa. Cuando vas a acostarte, empieza a hablar con tu Dios, decirle: Señor, todo lo que se han hablado de mí, Señor, yo quiero en mi vida. Y vas a tener problemas, vas a tener lucha, vas a tener dificultades, pero en ese proceso el Señor te está ungiendo para mayor peso de gloria. ¿Para qué? El Espíritu de Dios quiere posar sobre la iglesia. ¿Por qué pedimos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros? La iglesia quiere que el Espíritu Santo caiga sobre ella y empiece a glorificar, pero la iglesia no quiere la unción. La iglesia no quiere la unción. ¿Por qué? Porque la
unción te va a llevar a otra dimensión espiritual. Y cuando pasas a otra dimensión espiritual, tu carne tiene que morir. Tu carne empieza a esclavizarse a lo natural. Pero cuando lo sobrenatural toca tu vida, tu carne empieza a menguar y el Espíritu del Señor va ganando carrera. Es como si fuera una carrera. La carne va a llegar, no, va a llegar el Espíritu, no, la carne va a llegar el Espíritu. Y llega el Espíritu a la meta y tu carne mengua y el Espíritu del Señor reposa sobre ti. Y empieza a llenarte y empieza a darte esa autoridad divina que necesitas cuando te encuentres a solas con el enemigo. Cuando te encuentras a solas con tu propio yo. Cuando te encuentres a solas con tus sentimientos irritantes que tienes. Cuando te encuentras a solas con tu propia personalidad pecaminosa que tienes. Muchas veces me he enfrentado a mí mismo y muchas veces tuve que morderme la lengua y muchas veces no lo hice, como decía el hermano. Pero el Señor nos enseña que a través de la oración tú empiezas a tener esa unción que te va a ayudar a sanar, a libertar. ¿Por qué dice la palabra? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Hermanos, nosotros no recibimos al Espíritu Santo solo para hablar en lenguas. Podemos hablar de diferentes géneros de lenguas, pero si no estás ungido, hermanos, escuche bien, hermanos, cuando no estás ungido por el Señor, todo lo que haces, todo lo que intentas hacer, vas a fracasar. ¿Por qué yo le hablo de esta palabra en esta noche, hermanos? Porque necesitamos, la iglesia necesita estar preparados en este tiempo. ¿Por qué yo digo, hermano, que necesitamos estar preparados? Porque la humanidad conoce y sabe que tú eres cristiano, que tú eres creyente. Y en un momento van a venir a decirte: ora por mi hija hermana, porque yo sé que tú vas en una iglesia evangélica. Le está atacando un espíritu inmundo. Mi hija está deprimida, por favor, ora por ella. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si no tienes la unción? Si no tienes la unción, hermanos, busquemos Hechos 14, 19. ¿Qué dice? ¿Alguien me puede leer, hermanos, por favor, en esta? Ya enseguida vamos a estar orando. 19, 14, disculpe, hermano. Hechos 19, 14. A partir de 14. Para que más o menos entendamos de quién estoy hablando. Dice: había 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. ¿Sí? El 15, sí, el 15 también. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Amén. Ahí. Seguí, hermano, seguí para que se complete. Sí, seguí. El 17. El 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en el desierto. Así judíos como griegos tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermano. Bendito sea. Jefes de los sacerdotes. Jefes de los sacerdotes. Querían hacer lo que Pablo hacía. ¿Y qué decía? Aquel espíritu que le decía, hermanos. Eran jefes de las sinagogas, hermanos. Imagínense. Tenían la palabra del Señor, tenían al Espíritu, pero no tenían la unción de Dios. Fíjense, hermano, la importancia de
de que cada cristiano, cada creyente, aquel que entiende, aquel que dice: yo quiero sentir la presencia del Señor, yo quiero que el Espíritu Santo me hable, yo quiero que la iglesia se inunde de fuego, yo quiero fuego. Lo que la iglesia necesita es la unción de Dios, hermano, a través del Espíritu Santo, que viene solamente y exclusivamente a través de la vivencia continua de tu Dios. Tú necesitas estar empapado de tu Dios. Tú necesitas que el Espíritu Santo día a día te conmueva, te transmita, te transforme. Yo, hermanos, hace poco que empecé a sentir algo diferente en mi vida y empezó a cambiar. Cuando yo tuve esa enfermedad que todos le están poniendo famoso, hermanos, yo sentí que el Señor me limpiaba. Empecé a confesar en algo que al Señor le amonestaba, y desde ahí yo empecé a vivir libre, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu, cuando el Espíritu está sobre tu vida, hermanos, tú tienes una autoridad, hermano. Tú lo necesitas, hermanos, que alguien ore por ti cuando tú estás metido con el Espíritu. Tú no necesitas que pastores renombrados oren por tu familia. Cuando tú tienes esa autoridad, tú reprendes esa enfermedad de tu casa, tú reprendes esa enfermedad de tu vida. Y la iglesia necesita que el Espíritu Santo le unja con su poder. ¿Y qué significa la unción? Es un ungüento, un olor fragante. Una herida, hermanos, no se sana sin que le pongamos algo. Una herida se seca, pero en cualquier momento se vuelve a sangrar. Pero cuando tú le pones un aceite sobre esa herida empieza a ablandarse, y en el movimiento se adhiere al movimiento y ya no se raja esa herida. Y la iglesia necesita que el Espíritu Santo le unja con su poder para que podamos entender y comprender que lo que une a la iglesia es la unción, a través de la oración y la adoración. Es lo que une a la iglesia, esta unción del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y cuando tú aprendas a diferenciar el Espíritu y la unción en tu vida, hermanos, vas a predicar, vas a hablar, vas a orar, vas a evangelizar. Y también, si te toca, hermanos, vas a echar fuera cualquier espíritu inmundo que se presente en tu vida. ¿Pero por qué? La iglesia no puede orar, la iglesia no puede reprender fuera esos espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque no está ungida, hermanos. No estoy criticando, no estoy hablando de más de nadie, sino que te estoy dando una arma muy poderosa para que puedas enfrentar estos tiempos difíciles. No creas, hermanos, no te creas que esto va a terminar, va a seguir, pero el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre su iglesia. ¿Para qué? Para que en estos tiempos tú levantes la mano con autoridad y poder y sanes en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué le dijo aquel espíritu inmundo a los jefes de los sacerdotes de las sinagogas? Al jefe de los sacerdotes de las sinagogas: vas a estar en una iglesia, vas a ser, sea quien sea dentro de la iglesia, pero si no tienes la unción del Espíritu Santo, los demonios no te van a conocer y te van a echar cara. ¿Qué dijo? Le desnudaron, le quitaron todo y salieron huyendo. Y qué triste sería que un cristiano, un hermano de la Asamblea de Dios Paraguaya, salga huyendo. Bendito sea el nombre del Señor. Por último, hermanos, en esta noche, el Señor, al entrar en esta pandemia, me había hablado, hermano, para que más o menos vean lo que hace el Espíritu de Dios, hermano, en esta noche. Me había hablado el Señor. Fui a la casa de mi cuñado. Llegué, no pude hablarle, volví. Me fui a la casa de mi suegra, y cuando iba a volver a mi casa, algo
empezó a conmoverme. Entonces yo dije, yo esta palabra que traje no lo voy a volver a llevar en mi casa. Volví a la casa de mi cuñada que está en San Pedro, y cuando llegué estaba así una señora, una hermana de una iglesia de ellos. Estaba así la señora. Estaba allí. Y cuando llegué, abrí la puerta, algo me chocó, hermano. Algo me chocó. Y empecé a desesperarme, empecé a sudar como estoy sudando ahora. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Cómo estaba la hermana? Estaba con una carga tremenda. Estaba con presión alta. Estaba con su azúcar era alto. La hermana, la señora, yo no sabía que era una hermana. Yo le veía la cara y estaba blanca, pálida. Y empezó a gemir. Yo le pedí agua a mi cuñado y cuando me fui, cuando le pasé a la señora, cuando le di la espalda, el Señor me dijo, ve y ora por esa mujer, porque el espíritu de muerte le está atacando. Y yo ahí salí, sí Señor, dije, sin saber nada todavía. Le dije, ¿todos son cristianos acá? Sí, todos somos cristianos. Gloria a Dios. Habían dos. Uno era profeta, otro era ministro. Imagínense, hermanos, la importancia de estar en la presencia del Señor. La importancia de que el Espíritu del Señor esté sobre tu vida. Cuando oramos, hermanos, yo no les cuento esto, hermano, simplemente les digo que nosotros cuando oramos, cuando estamos en la presencia del Señor, pidámosle al Señor que unja nuestra vida. ¿Para qué? Para que en esos momentos el Señor nos respalde. Para que no tengamos una vida espiritual en apariencia. Para que no digamos que esto. Pero lo más importante de todo era esto, hermano, que todavía no oramos y la señora cayó. Mi esposa oró por ella, terminó. Wow, hermano, todo bien. Y en ese interín el Señor me había hablado, me entregó una palabra al pastor de la iglesia de ellos. Pero imagínense, hermanos, amablemente yo conseguí el número del pastor y amablemente yo le hablé, le dije, pastor, así, bueno, así, esto el Señor me dice, Apocalipsis 3:10 la palabra, esto. Y sale me dice, si el Espíritu del Señor, si el Señor me va a hablar a mis profetas. Y los profetas de aquel pastor eran los que estaban en aquella casa. Eran los mismos ministros que estaban en aquella casa. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió. ¿Para qué? Para vendar, para libertar a los quebrantados, para libertar a los oprimidos. Tú no estás aquí solamente. Para eso el Señor te eligió, hermanos. Para eso el Señor te levanta. Para eso el Señor te hace conocer su palabra, hermanos. Para eso el Señor quiere que tú permanezcas tiempo en su presencia. El pastor rechazó mi palabra. Rechazó la palabra que el Señor tenía que darle. Pero a tiempo yo me enteré que la misma palabra que yo le iba a dar fue lo que sucedió con aquel pastor. A través de su hijo empezó a desbaratarse. Porque el Espíritu, hermano, el Espíritu del Señor está sobre ti. ¿Para qué? Para que te unja, para que tengas autoridad. No es para alabarte de ti mismo, porque en un tiempo determinado vas a pasar la misma situación, vas a pasar el mismo problema. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le invito que le